Nunca imaginé que una noche cambiaría mi vida para siempre, llevándome por un camino donde el deseo y el peligro se entrelazan como sombras en la penumbra. Queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva historia, una que los hará vibrar con cada palabra. ¿Alguna vez han sentido que su vida está atrapada en un círculo del que no pueden escapar? Hoy los invito a sumergirse en mi mundo, un rincón olvidado cerca de Guadalajara, donde las notas de mi violín son lo único que me mantiene viva. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario. ¿Desde dónde nos están escuchando esta noche? Cuéntenme, que quiero saberlo. Me llamo Sofía, tengo 23 años, y mi vida no es precisamente un cuento de hadas. Vivo en un pueblo pequeño, de esos donde el polvo se levanta con el viento y las noches son tan silenciosas que puedes escuchar tus propios pensamientos. Mi hogar, si se le puede llamar así, es una casa modesta. Ahí vivo con mi tía Clara, quien me adoptó cuando era niña, pero no por amor, sino por conveniencia. Clara es una mujer de rostro afilado y ojos que parecen calcular cada movimiento, como si el mundo fuera un tablero de ajedrez y yo una pieza que debe mover a su antojo. Desde que tengo memoria, ha controlado cada aspecto de mi vida, desde lo que como hasta lo que sueño. Pero hay un lugar donde por unas horas me siento libre, el Refugio de la Luna, un bar bohemio en el centro del pueblo. El refugio no es un lugar cualquiera. Sus paredes de adobe están decoradas con fotos viejas y luces tenues que parpadean como luciérnagas. El aroma a mezcal y madera quemada llena el aire, mientras las mesas de madera rústica están ocupadas por viajeros, bohemios y almas perdidas que buscan algo que no pueden nombrar. Cada fin de semana, me subo al pequeño escenario en una esquina, con mi violín en la mano. Mi vestido negro, ajustado, abraza mi cuerpo como una segunda piel, y aunque no es lujoso, resalta las curvas de mi figura bajo las luces cálidas. Mi cabello largo cae suelto sobre mis hombros, moviéndose ligeramente con cada nota que toco. No soy presumida, pero sé que los ojos de los clientes se fijan en mí, no solo por la música, sino por la forma en que el vestido se adhiere a mi cintura y el brillo del sudor en mi clavícula refleja la luz. Esa noche, el bar estaba más lleno de lo habitual. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los vasos y el aroma dulce del mezcal. Mis dedos danzaban sobre las cuerdas, y la melodía que tocaba era una mezcla de tristeza y esperanza, como si estuviera contando mi propia historia sin palabras. Cada nota era un suspiro, un grito silencioso que nadie más entendía. Mientras tocaba, sentí una mirada diferente, intensa. Bajé el violín por un momento, dejando que la última nota colgara en el aire, y busqué con la mirada entre la multitud. Ahí estaba él, sentado en una mesa al fondo, solo. Un hombre de unos 55 años, con un traje impecable que contrastaba con la rusticidad del lugar. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaban de mí. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su vaso de mezcal, que exudaba poder y misterio. No sonreía, pero su mirada era tan intensa que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Terminé mi presentación y el aplauso llenó el bar. Bajé del escenario con las piernas temblorosas, no por el cansancio, sino por esa mirada que aún sentía clavada en mí. Me dirigí al pequeño camerino detrás del bar, un cuarto estrecho con un espejo viejo y una silla de madera. Me senté frente al espejo, dejando el violín a un lado. Mi piel brillaba bajo la luz tenue, y el vestido negro seguía pegado a mi cuerpo, marcando cada curva de mi cintura y mis caderas. Suspiré, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que parecían resonar más fuerte que la música que acababa de tocar. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la puerta. «¿Puedo pasar?», dijo una voz grave, casi como un murmullo que se deslizó por la habitación. Me giré, sorprendida, y vi al hombre del traje parado en la entrada. Asentí sin pensar, y él entró, cerrando la puerta tras de sí. El espacio del camerino se sintió de repente más pequeño, como si su presencia lo llenara todo. Se acercó lentamente, y pude ver mejor su rostro, líneas marcadas por el tiempo, pero con un atractivo que no podía ignorar. Sus ojos parecían esconder una historia que no estaba lista para escuchar. «Soy Diego», dijo, extendiendo una mano. Su voz era cálida, pero había un dejo de autoridad en ella.
Toca, me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? Luego recordé que el dueño del bar a veces lo mencionaba al presentarme. Tomé su mano, y el roce de sus dedos, firmes y cálidos, envió una corriente extraña por mi brazo. Su piel era áspera, pero su toque era suave, casi deliberado. Me soltó lentamente, como si quisiera prolongar el contacto. «Gracias», murmuré, bajando la mirada. Sentía el calor subiendo a mis mejillas, y no sabía si era por la intensidad de su mirada o por el mezcal que aún flotaba en el aire. Se sentó en la silla frente a mí, sin pedirme permiso, como si el espacio le perteneciera. Cruzó las piernas y me observó en silencio por un momento. El vestido negro seguía pegado a mi piel, y de repente fui consciente de cómo resaltaba la curva de mi pecho y la línea de mi cintura. Intenté cubrirme un poco, ajustando el escote, pero sus ojos no se apartaron. «Tu música me recuerda a alguien», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había tristeza en su voz, pero también algo más, algo que no podía descifrar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el pequeño tocador, y mi cabello cayó sobre un hombro, rozando mi clavícula. «¿Quién era ella?», pregunté, más por curiosidad que por cortesía. Diego sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Era una mezcla de nostalgia y algo más oscuro. «Alguien que tocaba el alma como tú», respondió, inclinándose hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo, y pude sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con el mezcal. «¿Te gustaría tomar un trago conmigo?» Solo para hablar, nada más. Mi instinto me decía que debía decir que no. Clara siempre me advertía sobre los hombres como él, los que llegan con palabras bonitas y promesas vacías. Pero había algo en Diego, en la forma en que sus ojos parecían ver más allá de mi vestido. Asentí, casi sin darme cuenta, y él sonrió de nuevo, esta vez con un brillo en los ojos que me hizo estremecer. Salimos del camerino y nos sentamos en una mesa apartada del bar. Las luces eran más tenues aquí, y el murmullo de los clientes se desvanecía en el fondo. Diego pidió 2 mezcales, y cuando el mesero los trajo, levantó su vaso hacia mí. «Por las almas que se encuentran en la música», dijo, y chocamos los vasos. El mezcal quemó mi garganta, pero también me dio valor. Hablamos durante lo que parecieron horas. Me contó que era empresario, que viajaba mucho, pero que siempre buscaba lugares como el refugio para escapar del ruido del mundo. Habló de su esposa, de cómo murió en un accidente hace años, y de cómo mi violín le había traído recuerdos que creía olvidados. Sus palabras eran suaves, pero cada una parecía medida, como si estuviera tejiendo una red a mi alrededor. Mientras hablaba, fue un gesto pequeño, casi accidental, pero el calor de su piel contra la mía me hizo contener el aliento. Sus dedos eran fuertes, y el roce fue lento, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Mi corazón latía rápido, y sentí un calor que subía desde mi pecho hasta mi rostro. El vestido negro seguía pegado a mi cuerpo, y bajo la luz tenue, sabía que él podía ver cada detalle: la curva de mi cintura, el brillo de mi piel, la forma en que mi pecho subía y bajaba con cada respiración. «No todo lo que brilla es oro, pequeña», dijo de repente, rompiendo el momento. Su voz era baja, casi un susurro, y había algo en su tono que me hizo estremecer. Pero a veces, lo que brilla vale la pena arriesgarse. No supe qué responder. Sus palabras eran un desafío, una invitación, y algo en mí quería descubrir qué había detrás de ellas. La noche avanzaba, y el bar comenzaba a vaciarse. Diego se levantó, dejando un billete en la... «Tengo una propuesta», dijo, sacando una tarjeta del bolsillo de su chaqueta. «Quiero que toques para mí, en privado, en mi hacienda. Piénsalo». Tomó mi mano, depositó la tarjeta en mi palma y cerró mis dedos sobre ella. Su toque era firme, cálido, y por un momento no quise que me soltara. Luego se dio la vuelta y salió del bar, dejándome sola con el eco de sus palabras y el peso de la tarjeta en mi mano. Regresé a mi habitación en casa de Clara, con el violín guardado en su estuche y la tarjeta quemándome en el bolsillo. La casa estaba oscura, y el silencio era opresivo. Me senté en la cama, bajo la luz titilante de una vela, y saqué la tarjeta. Era sencilla, con su nombre y un número grabados en letras elegantes. Mi corazón latía con fuerza,
y mis dedos temblaban mientras la sostenía. Afuera, miré la tarjeta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que una puerta se abría frente a mí, aunque no sabía si al cruzarla encontraría libertad o una trampa. La guardé bajo mi almohada, dejando que la llama de la vela siguiera bailando en la oscuridad. La vela seguía titilando en mi habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. La tarjeta de Diego descansaba bajo mi almohada, como un secreto que quemaba mis dedos cada vez que pensaba en ella. Esa noche apenas dormí, con el eco de su voz resonando en mi cabeza. No todo lo que brilla es oro, pequeña. Pero, ¿y si ese brillo era mi única salida? Al amanecer, el sol se colaba por la ventana rota, y el peso de la rutina me aplastó de nuevo. Clara ya estaba gritando desde la cocina, exigiendo que me alistara para el mercado. Pero en mi mente solo veía esos ojos oscuros, esa mano cálida cerrándose sobre la... El camino al lugar que indicaba la tarjeta era un sendero polvoriento, flanqueado por nopales altos y cerros que se alzaban como guardianes silenciosos. El sol quemaba mi piel, y el vestido sencillo que llevaba, uno blanco que se ceñía a mi cintura y dejaba mis hombros al descubierto, se pegaba a mi cuerpo por el calor. Cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido, como si supiera que estaba cruzando una línea invisible. La hacienda apareció al doblar una curva, una construcción imponente de piedra y madera, con un portón de hierro forjado y jardines que parecían sacados de un sueño. No era un lugar para alguien como yo, una chica de pueblo con un violín viejo y demasiadas cicatrices invisibles. Un hombre de traje oscuro me recibió en la entrada, sin sonreír. «El señor Diego la espera», dijo, y me guió por un pasillo largo, decorado con cuadros antiguos y lámparas. Mis sandalias resonaban en el suelo de mármol, y el vestido blanco, ahora ligeramente húmedo por el sudor, marcaba las curvas de mis caderas con cada paso. Me sentía expuesta, pero no había vuelta atrás. Al final del pasillo, una puerta de madera tallada se abrió, y ahí estaba Diego, de pie junto a una mesa preparada bajo un toldo en el patio trasero. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco, velas encendidas y platos que parecían más caros que todo lo que tenía en casa. El cielo se teñía de naranja, y las estrellas comenzaban a asomarse, como si quisieran ser testigos de lo que estaba a punto de pasar. «Llegaste», dijo Diego, con esa voz grave que parecía envolverme como una caricia. Llevaba una camisa blanca arremangada, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes, y su cabello canoso brillaba bajo la luz de las velas. «Pensé que no vendrías. No estaba segura de hacerlo», respondí. Me acerqué a la mesa, sintiendo cómo sus ojos recorrían mi cuerpo, deteniéndose en la forma en que el vestido abrazaba mi cintura y en el brillo de mi piel bajo la luz cálida. «Estás hermosa», dijo, señalando una silla. «Siéntate, por favor». Me senté, y él ocupó el lugar frente a mí. La cena fue un torbellino de sabores: tacos de carne asada, enchiladas verdes y un vino tinto que me hizo sentir un calor suave en el pecho. Hablamos de cosas pequeñas al principio: el pueblo, la música, los viajes de Diego, pero cada palabra suya parecía tejer un hechizo. Sus ojos no se apartaban de los míos, y cuando reía, sus dedos rozaban mi mano sobre la mesa, un toque ligero que hacía que mi piel se erizara. El vestido blanco, ahora ligeramente desajustado, dejaba entrever la curva de mi pecho, y aunque intenté cubrirme, sus ojos seguían cada movimiento mío, como si estuviera memorizando cada detalle. «Quiero que toques para mí», dijo de repente. «Solo para mí, esta noche». Mi corazón dio un vuelco. Había traído mi violín, por si acaso, pero la idea de tocar solo para él me ponía nerviosa. Asentí, y él me llevó a un rincón del patio donde había una silla y un atril. La noche era fresca, y el aroma de los jazmines del jardín llenaba el aire. Me senté, ajusté el violín en mi hombro y comencé a tocar. Las notas fluyeron como un río, suaves al principio, pero cada vez más intensas, como si estuvieran respondiendo a la mirada de Diego. Él se acercó, demasiado cerca, y cuando mis dedos se movían sobre las cuerdas, sentí sus manos rozando mi cintura. Apenas un toque, pero suficiente para hacer que mi respiración se entrecortara. «Sigue tocando», susurró, su voz tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. No me detuve, aunque mi cuerpo temblaba. Sus manos se deslizaron por mi cintura, firmes pero cuidadosas,
El vestido blanco se sentía más delgado que nunca, y cada roce suyo enviaba un calor que subía desde mi estómago hasta mi rostro. Terminé la pieza, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que ninguno de los dos nombró. Bajé el violín, y antes de que pudiera decir algo, Diego se inclinó y sus labios rozaron mi cuello. Un beso suave pero ardiente que me hizo cerrar los ojos. Mi piel se encendió bajo su toque y por un momento olvidé quién era, dónde estaba, todo lo que no fuera esa sensación. «Sofía», murmuró, su voz un susurro que vibraba contra mi piel. Sus manos seguían en mi cintura, y cuando me giré hacia él, sus ojos estaban tan cerca que podía ver las sombras en ellos, un torbellino de deseo y algo más oscuro. No sé en qué momento cruzamos la línea. Fue como si la noche misma nos hubiera empujado. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue lento. Me levanté de la silla, y él me atrajo hacia sí, sus manos deslizándose por mi espalda, siguiendo la curva de mi cuerpo a través del vestido. El calor de sus dedos se mezclaba con la frescura de la noche, y mi piel, expuesta bajo el escote del vestido, respondía a cada caricia con un escalofrío. Nos movimos hacia una habitación en la hacienda, iluminada solo por la luz de la luna que se colaba por las ventanas. No hubo palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones y el roce de la tela cuando el vestido blanco cayó al suelo, dejando mi piel desnuda bajo la luz plateada. Esa noche nos entregamos al momento, como si el mundo fuera a desvanecerse con el amanecer. Sus manos recorrieron mi cuerpo, deteniéndose en la curva de mi cadera, en el arco de mi espalda, como si quisiera grabar cada centímetro de mí en su memoria. Mi piel brillaba bajo la luna, y cada caricia suya era una... No pensé en Clara, ni en el bar, ni en la vida que me esperaba fuera de esas paredes. Solo existía él, yo, y ese instante que parecía eterno. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Estaba sola en la habitación, envuelta en una sábana suave que olía a él. Mi vestido blanco estaba cuidadosamente doblado en una silla, y sobre la mesa había un sobre con dinero y una nota. «Por tu música, y por ti. Nos vemos pronto». Me quedé mirando el sobre. El peso del dinero en mis manos era real, tangible, pero también venía con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? ¿Era esto libertad o solo otra jaula disfrazada de terciopelo? Diego apareció más tarde, con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Me ofreció un café, y mientras lo tomábamos en el patio, me habló con esa voz grave que ya empezaba a conocer demasiado bien. «Quiero que sigas tocando para mí, Sofía», dijo, apoyando una mano en mi rodilla. «El contacto, aún puedo ayudarte a salir de ese pueblo, de esa vida con Clara, pero necesitas confiar en mí». Miré el café en mis manos, el vapor subiendo en espirales. El dinero en el sobre era más de lo que ganaba en un mes en el bar. Podía ser mi boleto para escapar, para tener algo propio, pero también sentía el peso de sus palabras, de su toque, de lo que había pasado anoche. ¿Era esto lo que quería? ¿O solo estaba cayendo en un juego que no entendía? «Necesito pensarlo», dije, mi voz apenas un susurro. «No hay prisa», respondió, pero sus ojos decían lo contrario. Se inclinó y rozó mi mejilla con los dedos, un gesto tan suave que casi me hizo olvidar la tormenta que crecía en mi interior. «Pero no dejes que el miedo decida por ti». Me acompañó al portón de la hacienda, donde un auto esperaba para llevarme de vuelta al pueblo. El trayecto fue silencioso. Mi piel aún guardaba el eco de sus caricias, y el sobre con el dinero pesaba en mi bolso como un secreto que no podía compartir con nadie. Cuando llegué a casa, Clara estaba esperándome en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada que cortaba como navaja. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz fría como el viento de la madrugada. «Trabajando», mentí, apretando el bolso contra mi pecho. Ella entrecerró los ojos, pero no dijo más. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. El sobre seguía en mi bolso, y aunque no lo abrí, podía sentir su presencia, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Saqué mi violín y toqué una melodía suave, casi rota, dejando que las notas llenaran el silencio de la habitación. Cada cuerda vibraba con algo nuevo, algo oscuro que no podía nombrar, y mientras tocaba, no podía dejar de pensar en Diego,
Las notas de mi violín aún resonaban en el aire, como un eco de mi corazón que no sabía si cantar o romperse. Cerré los ojos, dejando que la melodía llenara la penumbra de mi cuarto, mientras el peso del sobre con dinero ardía en mi bolso como un secreto imposible de ignorar. Afuera, la noche envolvía el pueblo en un silencio roto solo por el ulular de un búho lejano. Cada cuerda que tocaba parecía desentrañar un pedazo de mí, una Sofía que ya no reconocía del todo. La mirada de Clara seguía quemándome, sus palabras cortantes como vidrios rotos, pero también estaba Diego, su voz, su toque, esa promesa de algo más grande que esta vida asfixiante. Guardé el violín y me dejé caer en la cama, con el corazón latiendo desbocado, preguntándome si alguna vez encontraría el valor para romper las cadenas que me ataban. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego comenzó cada viernes cuando subía al escenario, lo veía sentado en la misma mesa del fondo, con un vaso de mezcal en la mano, y esa mirada que parecía desnudarme, no solo el cuerpo, sino el alma. Mi vestido negro, el mismo que usaba cada noche, se sentía más ajustado que nunca, abrazando mi figura como si quisiera recordarme que no solo era una violinista, sino una mujer que despertaba algo en él. La tela se adhería a mi piel, marcando la curva de mi cintura y el contorno de mis caderas bajo las luces tenues del bar. Mientras tocaba, mis movimientos eran más lentos, casi deliberados, sabiendo que sus ojos seguían cada arco de mi brazo, cada mechón de cabello que caía sobre mi hombro. Una noche, después de mi presentación, Diego me esperaba en la salida trasera del bar. El aire estaba fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda por una lluvia reciente. Me envolvió una chaqueta ligera sobre los hombros, y aunque no hacía tanto, su mano rozó mi brazo al ponérmela, y el calor de sus dedos se quedó grabado en mi piel. «Vamos a dar un paseo», dijo, con esa voz grave que parecía prometer más de lo que decía. Asentí, y subimos a su camioneta, una de esas negras y brillantes que parecían fuera de lugar en las calles polvorientas del pueblo. Condujo en silencio, llevándome a un restaurante en las afueras, un lugar elegante con paredes de cristal y vistas a los cerros. La luz de las velas bailaba sobre la mesa, reflejándose en mi vestido, que ahora sentía como una armadura y una trampa al mismo tiempo. Diego pidió vino, y mientras lo bebíamos, sus dedos encontraron los míos sobre la mesa. No era el roce accidental de la primera noche. Esta vez, su toque era firme, como si estuviera reclamando algo. «Te veo atrapada, Sofía», dijo, inclinándose hacia mí. Sus ojos brillaban bajo la luz, y su voz era un murmullo que se deslizaba. «Quédate conmigo, y no tendrás que volver a esa casa, a esa mujer». Mi corazón dio un vuelco. Sus palabras eran un canto de sirena, prometiendo libertad, pero también algo que me asustaba. Me imaginé dejando atrás a Clara, el pueblo, las noches interminables en el bar. Pero, ¿a qué costo? Miré sus manos, fuertes y marcadas por el tiempo, y recordé cómo se habían sentido en mi cintura, en mi espalda, esa noche en la hacienda. Mi piel se encendió solo de pensarlo, y el vestido, húmedo por el calor del lugar, se pegó aún más a mi cuerpo, resaltando cada curva bajo su mirada. «No es tan fácil», respondí, mi voz apenas un susurro. «Clara, ella no me dejaría ir». Diego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo oscuro en ella, algo que me hizo estremecer. «Todo el mundo tiene un precio», dijo, y sus dedos apretaron los míos, enviando Esa noche no cruzamos ningún límite físico, pero la tensión entre nosotros era como una cuerda a punto de romperse. Me llevó de vuelta al pueblo, y cuando me dejó en la esquina de mi calle, su mano rozó mi mejilla, un gesto que era tanto una caricia como una advertencia. Me quedé mirando las luces traseras de su camioneta hasta que desaparecieron, con el corazón apretado por una mezcla de anhelo y miedo. Al día siguiente, Clara estaba más insoportable que nunca. Entró a mi cuarto sin tocar, sus ojos recorriendo cada rincón como si buscara algo que delatara mi secreto. Yo estaba sentada en la cama, con el sobre de dinero escondido bajo el colchón, pero sentía que ella podía olerlo, como un lobo que detecta sangre. Sus manos, huesudas y frías, se cruzaron sobre su pecho mientras me miraba con desprecio. «Estás distinta», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Qué escondes, Sofía?» «Nada.
respondí, demasiado rápido. Se acercó, tan cerca que podía oler el café rancio en su aliento. Sus dedos se clavaron en mi brazo, y aunque no era fuerte, el dolor fue como un recordatorio de quién mandaba en esa casa. «No me mientas, niña», siseó. «Si estás haciendo algo a mis espaldas, lo sabré. Y te juro que te arrepentirás». Soltó mi brazo y salió, dejándome con el corazón en la garganta. Me desplomé en la cama, sintiendo el peso del sobre bajo el colchón como si fuera una bomba a punto de estallar. Esa noche, en el bar, toqué con una furia que no reconocía. Las notas eran afiladas, casi desesperadas, como si quisieran cortar las cadenas que me ataban. Diego estaba ahí, como siempre, observándome desde su mesa. Cuando terminé, se acercó al camerino, pero esta vez no hubo sonrisas ni palabras suaves. «Necesito que decidas, Sofía», dijo, su voz más seria de lo habitual. «No puedo seguir viéndote así, atrapada. Déjame ayudarte». Tragué saliva. Quería decirle que sí, que me llevara lejos, pero las palabras de Clara resonaban en mi cabeza. Y entonces, algo en mí se rompió. Por primera vez, sentí una chispa de valentía, como una flama que se encendía en la oscuridad. «No soy una niña, Diego», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Si voy a salir de esto, lo haré por mí misma. Pero necesito tiempo». Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en mis labios, y por un momento pensé que me besaría, pero solo asintió, dejando un nuevo sobre en el tocador antes de salir. Lo abrí, y el dinero dentro era más de lo que había visto en mi vida. Pero también había una nota, escrita con su letra firme: «El tiempo no espera a nadie, pequeña». Esa semana, las cosas en casa se volvieron insoportables. Clara comenzó a vigilarme más de cerca, revisando mi bolso, cuestionando cada minuto que pasaba fuera. Una tarde, mientras ella estaba en el mercado, registró mi... Cuando regresé, me esperaba en la sala, con el dinero esparcido sobre la mesa como una acusación. «¿De dónde sacaste esto?», gritó, su rostro rojo de furia. «Eres una cualquiera, ¿verdad? Dime quién te está pagando». El miedo me paralizó, pero algo en mí se rebeló. Di un paso hacia ella, mi voz temblando pero firme. «No soy lo que tú quieres que sea, Clara», dije, sintiendo cada palabra como un peso que dejaba caer. «Ese dinero es mío, y no te debo ninguna explicación». Por un momento, pensé que me golpearía, pero se limitó a reír, una risa fría que me heló la sangre. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo, acercándose tanto que podía ver las arrugas alrededor de sus ojos. «Pero sin mí, no eres nada. Si te vas, te juro que te encontraré, y pagarás por esto». Esa noche, en el bar, Diego me llevó a un rincón oscuro después de mi presentación. Sus manos encontraron mi cintura, y aunque intenté resistirme, sus labios rozaron mi oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por mi espalda. «Déjame sacarte de aquí», susurró, su voz cargada de urgencia. «No tienes que vivir así». Lo empujé suavemente, tratando de recuperar el control. Pero antes de que pudiera responder, me entregó otra nota. La abrí más tarde, en mi cuarto, bajo la luz de una vela. Era una dirección, un lugar en las afueras, y una sola frase: «Ven esta noche, no te arrepentirás». Mi corazón latía con fuerza, y mientras miraba la nota, sentí que estaba al borde de un abismo, con una mano extendida hacia la libertad y la otra atada a las cadenas de mi pasado. Arranqué la nota en pedazos pequeños, pero la dirección ya estaba grabada en mi memoria. Me quedé mirando los fragmentos esparcidos en el suelo, como si fueran pedazos de mi propia vida, esperando a ser recogidos. Los pedazos de la nota de Diego estaban esparcidos en el suelo de mi cuarto, como fragmentos de... La luz de la vela titilaba, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de mis pensamientos. Afuera, el pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, pero dentro de mí, una tormenta rugía. La dirección que Diego me había dado quemaba en mi memoria, tentándome con la promesa de algo nuevo, pero también con el peso de lo que podría perder. Mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de papel, cada uno un recordatorio de la decisión que debía tomar. Clara, con su mirada de acero y sus amenazas, seguía siendo una sombra sobre mi vida, pero la chispa de valentía que había sentido al enfrentarla no se apagaba. Me levanté,
Apagué la vela y me prometí a mí misma que esa noche no iría a esa dirección. No todavía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Seguí tocando en El refugio de la luna, pero mi música había cambiado. Ya no era solo un escape, era una declaración. Cada viernes subía al escenario con un vestido nuevo, uno rojo que había comprado con el dinero de Diego. La tela era suave, abrazando mi cuerpo como un susurro, resaltando la curva de mi pecho y la línea de mis caderas bajo las luces cálidas del bar. Mi cabello, suelto y brillante, caía sobre mis hombros, y mientras tocaba, sentía que no solo era la violinista, sino una mujer que comenzaba a reclamar su poder. Diego seguía apareciendo, siempre en la misma mesa, pero ahora sus ojos no solo me deseaban. Parecían buscar algo más profundo, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Una noche, después de mi presentación, lo encontré esperándome fuera del bar, apoyado contra su camioneta. La luna estaba alta, bañando el pueblo en una luz plateada que hacía brillar su cabello canoso. Me acerqué, sintiendo el peso de su mirada, y él me ofreció una sonrisa que era más triste que seductora. Sofía, no puedo seguir viéndote así. Mereces más que este lugar, más que esa mujer que te controla. Sus palabras golpearon algo en mí, algo que había estado enterrado bajo años de miedo. Pero antes de que pudiera responder, sacó una carta del bolsillo de su chaqueta y me la entregó. No era como las notas anteriores. Esta era más pesada, escrita en un papel grueso que olía a tinta y a tiempo. «No la abras ahora», dijo, poniendo su mano sobre la mía. El calor de su piel me hizo estremecer, y por un momento quise dejarme llevar por él, como tantas veces antes. «Léela cuando estés lista». Asentí, guardando la carta en mi bolso. Esa noche no me llevó a ningún lado. Solo me miró, con una intensidad que me hizo sentir desnuda, no por el vestido rojo que se ceñía a mi cuerpo, sino por la forma en que parecía ver cada rincón de mi alma. Cuando se fue, me quedé parada en la calle, con la carta quemándome en las manos y el eco de su voz en mi cabeza. De vuelta en casa, sus amenazas se habían vuelto más directas, y cada día sentía que el espacio entre nosotras se llenaba de veneno. Una tarde, mientras ella estaba fuera, saqué la carta de Diego y la abrí. Las palabras estaban escritas con una caligrafía cuidadosa, casi elegante, pero lo que decían me dejó sin aliento. Diego confesaba que su esposa no había muerto en un accidente, como me había dicho. Había sido parte de un mundo que él mismo había construido, un mundo de secretos y negocios turbios que lo habían dejado solo. Pero también escribió sobre mí, sobre cómo mi música le había dado una razón para seguir y cómo quería darme la libertad que nunca tuvo. Al final, había una oferta, un boleto a Guadalajara, una cuenta con suficiente dinero para empezar de nuevo, y una sola condición, que lo dejara atrás. Me senté en la cama, con la carta temblando en mis manos. La idea de dejar todo, el pueblo, Clara, incluso Diego, era aterradora. Por primera vez, vi un futuro que no estaba escrito por alguien más. Esa noche, no dormí. Empaqué una maleta pequeña, escondiendo el dinero que había ahorrado bajo el colchón. Al amanecer, dejé una nota para Clara, simple y sin explicaciones. «Me voy, no me busques». No sentí culpa, solo un alivio que me hizo respirar más ligero. Llegué a Guadalajara con el corazón latiendo como tambor. La ciudad era un caos de luces, sonidos y vida, tan diferente del pueblo que me había sentido como una prisión. Con el dinero de Diego, alquilé un cuarto pequeño en un edificio viejo, con ventanas que daban a una calle llena de puestos de tacos y músicos callejeros. Me inscribí en una escuela de música, un sueño que Clara siempre había aplastado con sus burlas. Las primeras semanas fueron duras. La ciudad era abrumadora, y cada noche, mientras practicaba mi violín, sentía el peso de la soledad. Pero comencé a tocar en bares pequeños, no como una obligación, sino porque quería. Mi música ya no era un grito de dolor, era un canto de esperanza, de fuerza. Los vestidos que usaba ahora eran más simples, pero los elegía yo, y cada vez que subía a un escenario, sentía que era dueña de mí misma. Mi piel, bajo las luces de los bares, brillaba con una confianza que no había conocido antes. Mi cabello, suelto y rebelde, se movía con cada nota, y los clientes me miraban, pero ya no me sentía como un objeto. Era una artista, una mujer que había elegido su camino.
Una noche, mientras tocaba en un bar en el centro de Guadalajara, vi un violín nuevo en el camerino, envuelto en un paño de terciopelo. Junto a él había una nota sin firma, pero reconocí la letra de Diego: para que nunca dejes de cantar. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso, su suavidad, y por un momento lo vi a él, de pie en la penumbra. Con esa sonrisa triste, sabía que, aunque una parte de mí siempre llevaría su marca, mi vida ya no le pertenecía. Con el tiempo, comencé a enseñar música a niños en un centro comunitario. Sus risas, sus torpezas al tocar las cuerdas, me hacían sentir que estaba devolviendo algo al mundo. Cada nota que les enseñaba era un pedazo de mi historia, una forma de sanar las heridas que Clara y el pueblo habían dejado. Mi cuarto, ahora lleno de partituras y velas gastadas, se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin miedo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal, vi el amanecer reflejado en una fuente. Los colores del cielo se mezclaban, rojos y dorados, como una promesa de algo nuevo. Me detuve, saqué mi violín y toqué una melodía suave, una que no había practicado, pero que parecía fluir desde mi corazón. La gente pasaba. Algunos se detenían. Tocaba para mí, para la Sofía que había roto sus cadenas, que había encontrado su voz en medio del caos. Queridos oyentes, gracias por acompañarme en esta historia de pasión y redención. La libertad no se encuentra en los demás, sino en el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando el corazón te pide quedarte. ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjenme un comentario, y no olviden suscribirse para más relatos que tocan el alma. Nos escuchamos pronto. Mientras el sol se alzaba sobre Guadalajara, guardé mi violín y caminé hacia mi nuevo hogar, con el eco de la melodía aún vibrando en mi pecho, lista para escribir el próximo capítulo de mi vida.